Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Desde el Centro de Operaciones de Anvisa Media Communications Group, que es la casa de Sanando Corazones, estamos iniciando una nueva transmisión de nuestro programa. Y siendo la tarde de este lunes 23 de abril del 2018, las 5 de la tarde en punto, aquí en el centro de San Martín Texmelucan, que es de donde se está generando la señal para la plataforma de YouTube. San Martín Texmelucan se encuentra ubicado en el estado de Puebla, para todo México y para todos los países de Latinoamérica, Estados Unidos y hasta donde se hable la lengua castellana. Y bueno, pues si también nos quieren escuchar las personas de habla inglesa, los japoneses, los noruegos, quien quiera que sea, y entiendan lo que estamos diciendo, pues adelante, bienvenidos. Y antes de empezar en el tema, yo te quiero invitar a que tú nos des like en nuestra página, te suscribas para que cada vez que subamos un video a la plataforma te llegue la notificación y tú puedas verlo casi de inmediato. Y bueno, pues sí te invito a que en la caja de comentarios, en la parte muy de donde está el video, muy hasta abajo, nos dejes el tema que tú quieras que lleguemos a desarrollar. Y te comento que muy próximamente, cuando lleguemos a los primeros 100 suscriptores, te voy a decir que vamos a empezar a hacer transmisiones directamente en vivo a través de YouTube. Así que pues muchísimas gracias, ánimo, y vamos a hacerlo para que podamos interactuar y hacer directamente lo que tú quieras comentar en vivo, hacer tus preguntas, e inclusive si tú quieres podemos hasta tener llamadas directamente al aire para que podamos tratar un asunto en particular. Así que ya lo sabes, a partir de que lleguemos a los 100 suscriptores vamos a empezar a hacer transmisiones completamente en vivo en la plataforma de YouTube. Así que pues y también te quiero comentar, si a ti te están sirviendo estos videos, pues también puedes compartirlos con tus amigos. Es muy fácil, muy sencillo. Aquí abajito del video te aparece la palabrita compartir y puedes hacerlo a través de YouTube, de Facebook, o simplemente copiar el link, o inclusive a través de correo electrónico. Y bueno, pues dos personas que nos están siguiendo, que es Willy Pérez Sánchez y la señora Yolanda Pérez García, ambas personas nos sugirieron el tema de la arrogancia, por lo cual este programa lo vamos a titular ¿Qué es la arrogancia? Y bueno, pues ahorita ya voy a bajar un poquitito más la velocidad con la que voy a hablar, porque bueno, ustedes saben que pues somos más radiofónicas y ya saben que los tiempos en radio son mucho más rápidos, pero a mí me encanta ir tratando, ir desmenuzando estos temas para que podamos entenderlos, podamos comprenderlos y podamos así tener una perspectiva diferente en todos estos temas y podamos así tomar decisiones que van a ayudar a cambiar nuestra vida. Y bueno, pues la arrogancia no es más que soberbia, y pues la soberbia no es más que un amor excesivo por ti misma. Siempre en los grupos de Sanando Corazones, porque está particularmente enfocado más hacia la mujer, eso no significa que estemos excluyendo a los hombres, a los varones, sino que pues por necesidades propias, es que, vuelvo a repetir, está mucho más enfocado hacia el tema de la mujer. Pero pues obviamente si tú eres hombre y nos estás viendo, indudablemente te va a servir. Y bueno, pues decía que es un amor excesivo por ti, pues definitivamente es generado por ese ego. En los grupos, fíjate que te voy a comentar algo, en los grupos de Sanando Corazones, que todo se maneja inclusive por plataformas de WhatsApp, videoconferencias, etcétera, hacemos mucho énfasis en que tenemos que aprender a amarnos a nosotras mismas, que nosotras tenemos que darnos ese real valor, el decirnos cosas amorosas, el sentir cosas amorosas, inclusive utilizando
los sentidos que a través de programación neurolingüística es que ves, que escuchas, que hueles, que percibes, pero todo enfocado hacia uno misma, porque como lo decía en anteriores transmisiones, nosotras somos el eje de nuestra propia vida y también de muchas otras personas que a veces viven en estados de inconsciencia de quiénes son realmente. Ya al empezar a amarte a ti misma, vas empezando a adquirir una conciencia de quién eres en verdad, que eres un ser espiritual, que eres un ser lleno de amor, que eres un ser lleno de bondad y tantas cosas. Que por cierto, ahorita vamos a tratar ese asunto. Pero esa soberbia, que no es más que, por así decirlo, la verdadera cara oculta de la arrogancia, y como te decía, es un amor excesivo por ti, pues va generando una autosatisfacción que es completamente falsa. Y esa autosatisfacción que es completamente falsa, indudablemente va fomentando ese amor por ti misma, pero de forma desequilibrada. Ayer precisamente estábamos comentando que todo en la vida debe de tener un equilibrio perfecto, como en nuestro organismo, porque si nos vamos de un extremo a otro, si somos demasiado racionales, nos metemos en problemas o estamos en problemas, y si somos demasiado emotivos, también estamos en problemas en todas las áreas de nuestra vida, no es una en particular. Y cuando esto llega a suceder, es este amor excesivo por nosotras mismas nos va alimentando un ego en el cual va inflando, como te decía, una autosatisfacción falsa, que a su vez te va generando que tú hacia las demás personas vayas generando cierta prepotencia, vayas humillándolas, vayas, como dirían por ahí, sintiéndote la gran cosa, sintiéndote la última Coca-Cola del desierto, teniendo un poder surrealista que es muy por encima de lo que realmente eres. Vamos a imaginar que tu valía, en términos muy simples, y vamos a utilizar analogías, tu valor como persona, como ser humano, fuera de 10 pesos. Pero en esa arrogancia, en esa soberbia que tú misma vas generando y que a veces otras personas te las llegan a fomentar, consideras que tu valor es de 1.500.000 pesos. Y es algo que es excesivo. Y tú dices, y de ahí no me voy a bajar. Y entonces empiezas tú a distorsionar tu propia realidad y la de las demás personas, sintiéndote mucho mejor que los demás, sintiendo que los demás son una bola de pentontos. E inclusive se los haces sentir así, se los manifiestas, en el que tú eres la persona perfecta y todos los demás son unos ignorantes, unos inútiles y todas esas cosas. Indudablemente todo esto te va generando una propia ceguera emocional, y que no te permite el poder empatizar con las demás personas, el poder llegar a sentir lo que las otras personas están sintiendo con respecto a lo que tú, en la forma en cómo tú los estás tratando y en la forma en cómo tú estás manejando las situaciones. No sé, por ejemplo, en el trabajo, en las relaciones de pareja, con respecto a las relaciones con tus hijos, con tus subordinados o inclusive con tus superiores. Y pues esto indudablemente pues te va a llevar a un cierto nivel de prepotencia, en lo cual pues vas empezando a cometer errores tras errores. Y pues llega un momento dado en que a las personas que más te llegan a importar en su momento dado, pues te empiezas a alejar, se empiezan a alejar de ti, y pues indudablemente empiezas con situaciones en las que tú te vas empezando a sentir mal por esas situaciones. Y es que pues
al suceder valga la redundancia, al sucederte estas circunstancias, estas situaciones, pues tú obviamente te vas llenando de enojo, te vas llenando de ira y vas empezando a malinterpretar pues todos estos hechos y pues empiezas a autorreafirmarte en ese sentido en el que dices, es que sí, tenía la razón, todos los demás son unos tontos, son unos ignorantes, son personas que verdaderamente ni siquiera merecen mi amistad o mi compañía o merecen mi amor o lo que tú quieras. Y bueno, pues al hacerte más soberbio, indudablemente te haces más arrogante como persona. Y pues, como te decía hace un momento, empiezas a cometer más errores. Y los errores no están mal, porque son parte inherente de la condición humana. Es más, hasta de las mismas plantas, de los animales. Porque en base a los errores nosotros podemos llegar a corregir muchas cosas, a cambiar el rumbo de nuestra vida, de las cosas, de la toma de decisiones inclusive. Y pues es cuando en ese momento empiezas a pensar, a meditar y dices, ¿qué es lo que estoy haciendo? Indudablemente la soberbia te aleja de lo que precisamente ayer hablábamos, esa parte espiritual en la cual nosotros tenemos que tener un contacto con nosotras mismas. Y la pregunta aquí muy interesante podría ser, ¿y cómo le hacemos para verdaderamente alcanzar esa parte espiritual y no ser quizás una persona con tanta soberbia? Yo te quiero comentar que para que eso suceda, indudablemente esos errores que se están suscitando en tu vida por esa soberbia, esa arrogancia, van a llegar a un grado en el que tú tengas que tocar fondo. Y ya sea que tu esposo o tu esposa te abandone, tus hijos se olviden de ti, tus socios te traicionen, las amistades que tanto quieres se terminen por alejar de ti. Y pues llegues a sentirte en esos estados de tristeza y hasta de humillación. Es cuando, como te decía hace unos momentitos, llegas a tocar fondo. Y es precisamente en esos estados anímicos en donde nos sentimos, por así decirlo, humillados. Y es bueno que lleguemos a esos estados, porque nos permite sentir esa tristeza, nos permite conectar con esa soledad, no desolación. Desolación es muy diferente, es algo parecido a la soledad, pero en donde no le sacamos algo productivo, ese sentimiento de una desolación, en donde nos sentimos mal, en donde nos sentimos morir, en donde sentimos no vida, sino la muerte. Pero la soledad, en cambio, nos permite conectar con nosotras mismas. En algunas comunidades cristianas decían, es cuando literalmente caes de rodillas, lloras y elevas la mirada hacia el cielo y dices, Dios mío, ayúdame porque esto que yo ya estoy experimentando a mí ya no me gusta. Y es en esa parte espiritual cuando tenemos que, para llegar a esa parte espiritual tenemos que conectar a través precisamente de la soledad. Es conectar con esa parte muy divina de nosotros, porque aunque a ti te parezca curioso, tú que nos estás viendo, cosa curiosa, y de verdad así lo hablan, y los grandes místicos nos dicen, somos amor, somos bondad, somos caridad, somos compasión, somos abundancia, somos riqueza. Nosotros no tenemos por qué realmente experimentar todas esas cosas, ni siquiera la muerte, cuando nosotros conectamos con eso. Es andar en la vida, como decía
Santa Teresa, caminar en esta vida con la gran verdad. ¿Y cuál es la gran verdad? Lo que nosotros somos verdaderamente espirituales, lo que te comentaba ahorita mismo. Somos amor, somos compasión, somos alegría, somos somos verdad. Pero para que nosotros podamos llegar a hacer todas esas cosas, primeramente a veces tenemos que tocar fondo, porque si tú vives en una soberbia, es obvio que tú no vas a conectar con eso. Imagínate que tú estás viviendo, como te decía, en un estado de autosatisfacción falsa, en donde dices, a ver, vamos a imaginar, y quiero que hagamos este ejercicio de honestidad. Si tú eres una mujer hermosa y tienes, por decirlo, a tus pies, no 1, 2 o 3 o 4 o 5 galanes, sino tienes en tu agenda, en tu lista de WhatsApp, en tu teléfono, 30, 50 galanes, pues es obvio que tú no vas a tener un interés por verdaderamente empezar a conectar contigo misma y realizar una conexión con tu esencia verdaderamente espiritual. No lo vas a hacer. Si tu vida, por ejemplo, económica, entre comillas, está resuelta, pues quizás a lo mejor no te interesa generar un mayor bienestar a través de generar riqueza para otras personas. Si tú quizás a lo mejor tu salud es buena, pues no te interesa si la otra persona, no sé, por ejemplo, puede ser tu vecina, tiene una insuficiencia renal o tiene un cáncer o su mamá está en una enfermedad en estado terminal. Desde luego que no te va a importar, pero cuando la vida, fíjate, una cosa bien curiosa, la vida tiene sus mecanismos y es un mecanismo perfecto, y tiene sus propios mecanismos en los cuales a veces va corrigiendo todas esas cosas, para siempre recordarnos quiénes somos y cuál es nuestra verdadera esencia. Y vamos a imaginar que, por cierto, en esta vida terrenal nadie tiene resuelto su vida en todas las áreas, en todos los aspectos de su vida, ni en la económica, ni en la amorosa, ni en nada, y que sí se puede llegar a tener, no les digo que al 100%, pero sí en un porcentaje altísimo. Sin embargo, te decía, siempre tenemos ciertas cositas que nos van a ayudar precisamente a conectar con esa esencia propia que nosotras tenemos. Y puede ser, por ejemplo, en el área de la salud, en lo cual nos haga voltear a ver hacia nuestro alrededor y ver que otras personas están teniendo problemas muy parecidos a lo que quizás nosotros estamos teniendo en este momento. Te voy a poner un ejemplo. En mi caso, la muerte de mi hija. Yo cuando tenía mis hijas y todo, pues quizás yo no me daba cuenta que había otras mamás que habían sufrido las pérdidas de sus hijos. Y yo decía, bueno, sí, está pasando por un proceso de duelo, en el cual ahorita está enojada y molesta. Lo sabíamos porque eso fue lo que habíamos estudiado. Pero hasta que no lo llegamos a experimentar, la verdadera pérdida de un ser querido, de un hijo, de una hija, es cuando verdaderamente podemos comprender lo que la otra persona está viviendo. El hecho de que tú experimentes en carne propia, en tus emociones, en tu propia mente, en tus sentimientos, el que te sientas que un hijo, que tú lo recibiste, una hija que tú la recibiste, que tú la cuidabas, que la tenías en tus bracitos, que le dabas amor, que le hacías cosquillas, que la viste crecer y que tú suponías que conforme iba creciendo, por ley de vida, ella te iba a enterrar a ti. Y que pues ella iba a continuar con su vida y iba a ir a estudiar a la primaria, secundaria, preparatoria, bachiller, universidad, una carrera, se iba a enamorar, se iba a casar, iba a tener hijos, nietos, y que te iba a ser quizás abuela,
no sé tantas cosas y que de momento la vida, entre comillas, te trunca. Y dices, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió aquí? Y entonces hace que te vayas conectando con esa parte interior y digas, ¿qué es la muerte? Te cuestionas y dices, ¿por qué sucedió esto? ¿Para qué sucedió esto? Y empiezas a darte cuenta que tú no eres la única persona y que hay mujeres, hay madres. Cosa curiosa, fíjense, yo lo voy a comentar como anécdota. A la semana de que mi hija murió, tuve contacto con una señora que igual sucedió con su hija. Y me empecé a dar cuenta y empecé a brindar ese apoyo y esa experiencia que yo estaba sintiendo en ese momento. Porque cuando eso sucede, tú te sientes morir en vida y empiezas a sentir ansiedad y empiezan a suceder cosas, no solamente en estados emocionales, en el cual te niegas a reconocer que dices, esto no es verdad, es un mal sueño, te enojas, regateas en ese momento con Dios y le dices, Dios mío, ayúdame, haz que reviva a mi hija, porque te la llevaste, te enojas con él, lo insultas, reniegas, le mientas de verdad y siempre hay que reconocerlo, le mientas la existencia a Dios nuestro Creador. Y eso es válido porque es parte de nuestro proceso de duelo. Y que indudablemente tienes que empezar a seguir experimentando las siguientes etapas de ese duelo, en el que van y vienen, en donde empiezas a resignificar en ese sentido y empiezas a calmarte y entender por qué sucedieron estas cosas. Sin embargo, te digo, cuando llegas hasta esos niveles en donde empiezas a entender muchas cosas de tu vida y la vida de los demás, de las demás personas, es cuando empiezas a cambiar y a reconectar con quien tú realmente eres. Y bueno, pues, perdón si me afectó un poquitito recordar eso. No tanto porque sienta una tristeza infinita, sino porque quiero a través de esta transmisión tratar de que ustedes que están viendo este programa puedan a ustedes mismas reconectarse con esos sentimientos, con esas emociones y que les pueda servir todo este conocimiento que yo les estoy brindando con muchísimo cariño, con muchísimo amor, porque ayer lo decía, forma parte de mi misión de vida y que en realidad a mí me encantaría y me fascinaría tener, no sé, un frasquito con pastillitas y decirles, tómate esto y vas a poder reconectar contigo misma y tu vida va a empezar a cambiar. No sé si afortunado o desafortunadamente, como tú lo quieras interpretar, esto no es así y que nosotras tenemos que hacer nuestra propia chamba, nuestro propio trabajo interno para hacer un buen manejo y uso adecuado de nuestras emociones, de nuestros propios pensamientos, para que no seamos lo que algunas corrientes terapéuticas digan, que no somos analfabetas emocionales. Y en casos así donde tú, si en este momento eres una persona que ha sido soberbia o arrogante y te encuentras en estos momentos en una situación difícil en la que pareciera que tú no estás encontrando una salida, tal vez estos pequeños tips, estas pequeñas informaciones que yo te estoy brindando, te puedan ayudar un poquito a clarificar y que puedan ser un pequeño ingrediente en tu proceso
de transformación, o quizás puedas dar los primeros pasos y puedas llegar verdaderamente a transformar tu vida. Lo que sí te puedo decir, y lo digo con honestidad, es que toda persona que pasa por una situación como esta, siempre hay una salida, siempre, aunque de momento pareciera que no la hay. Pero yo te puedo decir, porque hemos pasado por cosas muy fuertes, verdaderamente muy difíciles, algunas todavía se encuentran atoradas, pero sí te puedo decir que con una determinación firme de conseguir lo que nosotros queremos lograr, definitivamente sí se puede hacer. Quizás en este momento que tú estás viendo la transmisión, te parezca que te hemos dado elementos demasiados. Tal vez sí, porque mi mente en este momento tiene muchas ideas, tiene muchas concepciones, muchas herramientas que te pueden ayudar, y que a veces mi mente trabaja mucho más rápido de lo que la capacidad de mi garganta, de mi lengua, pueda llegar a expresar, porque son conceptos muy avanzados, son conceptos en los que hay muchísimo que decir y que nos podríamos extender demasiado, hacer inclusive una transmisión por 4 o 5 horas, porque a veces en pláticas que se han llegado a dar en los grupos de terapia, muy fácilmente nos podemos aventar 3 horas, y créanme que a veces los tiempos son muy cortititos, y a veces tenemos inclusive estar tomando líquidos para que nos estemos hidratando, porque el tema da para muchísimo dar. Aquí yo lo único que te pido, que todas estas ideas que te hemos dado, no te claves en algo fijo, simplemente tómalos, lo que te vaya sirviendo, lo demás velo desechando, porque esto no es un manual que te pueda servir exactamente así como tiene que ser. Indudablemente tiene que haber, en todo proceso tiene que haber una metodología, sin embargo cada persona tiene que seguir un proceso individual, un proceso determinado. Y te voy a poner el ejemplo. Yo creo que hoy nos vamos a extender un poquitito más porque creo que lo amerita. De hecho, esta transmisión estaba programada para 30 minutos, pero nos vamos a extender un poquitito más. En el grupo número 1, comentábamos, por ejemplo, con una de las integrantes, que para ella uno de los aspectos muy importantes para su crecimiento es la capacidad de observación. Y hacíamos un intercambio de opiniones en ese aspecto, y yo le decía, para mí los aspectos más importantes en los cuales yo pueda empezar, más bien yo pueda crecer mucho más a la velocidad que yo quisiera, es principalmente el amor y lo que es la gratitud. Para mí son elementos muy importantes en ese sentido. Para otra persona, los aspectos más importantes o los ingredientes más importantes, si tú quieres tomarlos así, es el perdón y es la alegría. Y para otra persona es la capacidad de autoobservación y de hablarse con honestidad a sí misma. ¿Te imaginas si esa persona que quiere hablarse con honestidad para sí misma, le digo, ¿sabes qué? Enfócate en el amor y en la gratitud? Son elementos, son ingredientes que a la persona no le va a servir. Y vamos a imaginar que tú estuvieras con respecto a lo que estamos hablando precisamente en este tema de la soberbia, que yo te dijera, ¿sabes qué? Enfócate en la gratitud. Y dices, perdón, o sea, como ¿para qué? ¿Para qué la gratitud? Si yo reconozco que soy una persona soberbia. A lo mejor sí podrías utilizarlo como elemento, porque te estás empezando a dar cuenta de que ya están empezando a surgir herramientas que te permiten empezarte y verte reflejada en un espejo de que eres una persona soberbia, y de que se te está empezando a brindar los primeros conocimientos y quizás las herramientas
para que, no sé si se escuche, pero está una lluvia muy fuerte, muy torrencial aquí en San Martín Texmelucan. Sé que no nos estás viendo en vivo, pero yo te ofrezco una disculpa si ese ruido con esa lluvia bastante fuerte y torrencial llega a escucharse en esta transmisión. Y bueno, pues te decía, si tú ya te estás empezando a dar cuenta, pues yo creo que la gratitud podría ser una primera herramienta la cual tú puedes empezar a practicar. Sin embargo, hay que ver en esa soledad qué herramientas tú necesitas para empezar a dejar de ser una persona soberbia. Porque ya te estás empezando a dar cuenta de que eres una persona soberbia, una persona arrogante. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer al respecto? ¿Qué herramientas necesitas para empezar a salir? Indudablemente es aprender a estar contigo misma en soledad, empezar a hacer una evaluación, a hacer un balance personal y en base a ello decir, ok, ¿qué es lo que me está afectando? ¿Qué es lo que me está doliendo más en ese sentido? Vamos a imaginar, mis hijos se han alejado de mí. ¿Por qué razón? Vamos a pensar, es que era yo una madre insoportable. Entonces era una madre que no entendía ni comprendía y los trataba a mis hijos como seres inferiores. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos corregir? En base a eso vamos a empezar a utilizar esas herramientas. A lo mejor tú digas, necesito ser una mujer más comprensiva. Ok, ahora vamos a utilizar la herramienta de la comprensión, pero basándonos en nosotras mismas, en el amor hacia nosotras mismas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Indudablemente cuando llegamos a estos estados en donde nos sentimos humilladas, surge otro sentimiento y que es la culpa. Entonces tenemos que entender que la culpa puede ser otra herramienta favorable para ir corrigiendo, pero al empezar a utilizar la comprensión tenemos que comprendernos a nosotras mismas para que nosotras mismas podamos empezar a comprender a los demás. No es un proceso que se logre en 1 o 2 días, pero para que tú puedas empezar a comprender a los demás tienes que comprenderte a ti misma. ¿Ves? ¿Comprendes? Esa es una herramienta principal. ¿Qué otra herramienta podría ser? El saber escuchar. Pero para saber escuchar tienes que aprender a escucharte a ti misma. Escúchate a ti misma amorosamente. Perdón, ofrezco una disculpa porque aquí en mi escritorio tengo la foto de mi hija fallecida y la estoy viendo en cómo se me queda viendo. De hecho, voy a hacer un breve paréntesis para mostrarles. Vean, es ella, mi hija fallecida, y tiene así la mirada de te estoy viendo, te estoy viendo. Y por eso fue que solté un poquitito la risa de ok, te estoy viendo y te estoy escuchando. Yo sé que lo está haciendo desde el cielo y por lo cual estoy infinitamente agradecida porque sé que también en el cielo se ve YouTube. Así que pues muchísimas gracias, hija, por estarnos siguiendo en esta transmisión y pues también compártelos con los demás angelitos que están allá en el cielo. Y muchas gracias, hija, porque estoy viéndote y de momento sentí esa conexión contigo misma, mi vida, y sé que en este momento me estás escuchando y me estás viendo porque mi corazón así lo dice, de verdad. Eso es lo maravilloso de aprender a amarse a uno misma, porque no solamente podemos aprender a escuchar a los demás, sino que nos aprendemos a escuchar a nosotras mismas y en base a eso esa herramienta se hace tan fuerte y tan poderosa que podemos llegar a conectar inclusive hasta con nuestros seres amados que ya no tienen un cuerpo físico,
pero sí un alma, sí un espíritu, y que sabemos que pues nos están viendo, nos están escuchando, algo dentro de nuestro corazón, sabemos siempre esa verdad. Y bueno, pues te decía, herramientas como esas son las que vamos desarrollando, y para lo cual pues vamos empezando a vivir en esa verdadera realidad, la que somos verdaderamente nosotros. Somos seres espirituales viviendo en un cuerpo físico. Yo sí te ofrezco una disculpa para aquellas personas que son muy racionales, que son muy observadoras, que son muy auditivas. En ese sentido, porque hay auditivas racionales, hay visuales racionales y hay de mucho pensamiento racional, en el cual tú digas, oye, esto me suena como una especie de programa esotérico, New Age o demasiado espiritual. No, te aseguro que no. Siempre hay que conformar la parte racional y la parte emocional, la parte física y la parte espiritual, siempre en perfecto equilibrio, para que tú puedas tener una mejor calidad de vida, para que tú puedas ser una mejor persona y puedas ser a su vez una mejor persona con las demás. Sea tu esposo, sea tu esposa, sean tus hijos, sea tu novio, tu novia, quien quiera que sea, tus socios comerciales, tus socios laborales, compañeros, etcétera. Y bueno, pues te decía, entonces en ese sentido, al irnos fortaleciendo, al ir generando un mayor empoderamiento con nosotras mismas, con todas estas herramientas, lo que puede ser el amor, la gratitud, la compasión, la abundancia, la prosperidad. Un día vamos a hablar precisamente acerca de la riqueza, porque esa es otra herramienta muy importante en el ser humano, y que en nuestro México bendito, en toda Latinoamérica necesitamos tener conciencia millonaria, necesitamos tener conciencia de abundancia y de prosperidad y de cómo generarla, porque la riqueza no se genera trabajando prácticamente 24 horas en una oficina, en un trabajo para generar esa riqueza. La riqueza siempre se genera desde acá y desde acá, en un equilibrio perfecto entre nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, creando una realidad interna para que finalmente se pueda manifestar en una realidad externa. Todo lo que vemos absolutamente se genera de una realidad interna, y jamás vas a conseguir absolutamente nada si tú no generas esa propia realidad dentro de ti misma. Así que bueno, pues ya en la recta final, sí te quiero, de verdad te quiero invitar muchísimo a que reflexiones, si este es tu caso, en el cual la soberbia te ha llevado a estados en donde ya no son favorables, en donde las demás personas se han alejado de ti o inclusive han llegado a afectar tu propia economía o muchos aspectos de tu vida, incluyendo, puede ser hasta la salud o esa desvinculación con Dios, porque a veces esa soberbia nos llega a desvincular, a romper la relación, la liga con Dios, y cuando eso llega a suceder, entonces sí estamos en verdaderos problemas, porque nuestra vida realmente se dificulta. Y bueno, pues yo sí te quiero citar en ese aspecto un pasaje que decía el Maestro Jesús: en verdad os digo que nada podréis hacer si permaneces desapegada de la fuente o de Padre Dios. ¿Por qué? Porque aquella rama que es literalmente arrancada del tronco, y ese tronco de la raíz realmente llega a morir. Y esto no es una invitación a que tú te vuelvas una persona religiosa. Algún día vamos a tratar precisamente de la religión y la espiritualidad, cosas muy distintas, porque la religiosidad te invita a acercarte a un Dios que es mecánico, a un Dios que no es un Padre amoroso,
y la espiritualidad te invita a conectar con ese ser amoroso, con ese ser altamente generoso y que ya vive dentro de ti y que no necesitas de un lugar específico, de una montaña, de un templo, de cualquier otra cosa para que tú puedas hacer contacto con él. Y pues ay no, es que hay muchísimas cosas que hablar en futuras transmisiones. De verdad, tuve que bajar un poquitito la velocidad porque si no me iba ya a seguir con un montón de ideas y yo creo que prácticamente no te iba a dejar algo que te pudiera servir como una base para tu transformación en ese sentido. Pero sí, yo te invito de verdad a que tú nos sugieras temas, diferentes temas, los que tú quieras que podamos tocar. Te recuerdo que Sanando Corazones es un programa que está enfocado al crecimiento de la mente y de la espiritualidad, enfocado más hacia la mujer, pero también podemos tratarlo en el área médica porque tenemos esa formación. Yo te recuerdo que mi nombre es Alejandra Villagómez, soy terapeuta, soy con formación médica, enfocada en la nutrición, enfocada en la acupuntura, en la herbolaria, he desarrollado metodologías con respecto al agua y nutrientes y muchísimas cosas más al respecto que son muy largas de enumerar. Y bueno, también soy facilitadora de procesos de cambio a través de programación neurolingüística